Hola. Bienvenidos a esta nueva lección de la serie Profecías encerradas en el libro de Daniel. Hoy veremos la lección número 11, que lleva por título 2300 tardes y mañanas. Parte 1. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias te damos por concedernos la vida y por la oportunidad de seguir aprendiendo de esta serie de videos del libro de Daniel. Ahora que abriremos tu palabra, imploramos la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Comencemos. En los primeros siglos de la historia del cristianismo, millares de cristianos perdieron sus vidas por amor a Cristo. Fueron lanzados a las fieras en el Coliseo romano, quemados en plazas públicas o muertos en prisiones sombrías. Satanás perseguía a todos aquellos que osaban compartir el Evangelio de Cristo con otros. Entre ellos encontramos a Esteban, Pablo, Pedro y otros. Pero algo estaba sucediendo. Tertuliano llegó a afirmar, la sangre de los mártires es semilla, es decir, cuantos más cristianos morían, mayor era el número de los nuevos conversos y con esto el cristianismo avanzaba y ganaba fuerza. Entonces Satanás cambió de estrategia. En lugar de perseguir a los que predicaban la pureza del Evangelio de Cristo, se introdujo él mismo dentro de la iglesia cristiana y corrompió la verdadera fe. La pureza de la doctrina apostólica dio lugar a las tradiciones y dogmas que vinieron del paganismo, y la iglesia cristiana perdió la pureza de su doctrina. Hoy, cuando alguien decide seguir a Cristo, se ve delante de un dilema. Millares de religiones, y todas y cada una, enseñan ser la verdadera iglesia. La profecía de las 2300 tardes y mañanas, que hoy estudiaremos, habla de dos acontecimientos. A. En la tierra, el surgimiento de la iglesia remanente, restauradora de la verdad de Dios, la cual fue pisoteada por el cuerno pequeño. Daniel 8, 12. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Isaías 58, 12. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. B. En el cielo, se iniciará el juicio de investigación y cuando termine, el cuerno pequeño será finalmente destruido, y el reino dado a los santos del Altísimo. Daniel 2 y Daniel 7, 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Tome su Biblia y comencemos nuestro estudio de hoy. Aprendiendo juntos. 1. Finalmente, ¿cuándo terminarán los ataques del cuerno pequeño al pueblo de Dios y a su santa ley? Daniel 8, 13 y 14. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La profecía de las 2300 tardes y mañanas es la profecía que cubre el mayor periodo de tiempo en la Biblia. La expresión, tarde y mañana, está tomada del libro de Génesis, donde Dios, después de haber creado el mundo y todo lo que hay en él, declaró, hubo tarde y mañana. Ver Génesis 1, 5, 8, 13, 19, 23 y 31. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, esta expresión significa un día de 24 horas. En lecciones anteriores, ya vimos el principio de interpretación profética día por año. Este principio enseña que un día profético equivale a un año literal. Ver Números 14, 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Ezequiel 4, 5 y 6.
Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. De esta forma la purificación del santuario, de la cual habla Daniel, solo ocurrirá después de haber pasado 2300 años literales. El santuario terrenal. Ya descubrimos que la profecía de Daniel 8:14 habla de un periodo de 2300 años, después de los cuales el santuario será purificado. Precisamos entender ahora qué es el santuario y qué significa su purificación. 2. ¿Cuál fue la orden de Dios a Moisés después de la salida de Egipto? Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Moisés recibió la orden de construir un santuario. Este santuario debía ser construido conforme al modelo ya existente que le fue mostrado en el monte. Éxodo 25:40. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Hebreos 8:5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, el santuario celestial. Siempre hubo un santuario. Este es el principal tema de la Biblia. En el Pentateuco, los 5 primeros libros de Moisés, 45 capítulos están dedicados al tema del santuario. En los libros de los profetas, otros 45 capítulos también tratan de este tema. En los demás libros de la Biblia, existen cerca de 150 referencias al santuario. Se cree que los salmos fueron escritos o recopilados para ser los cánticos utilizados en la adoración del santuario. El libro de Apocalipsis está estructurado sobre la base del santuario. Este libro posee 7 divisiones y cada una de ellas se inicia con una escena en el santuario celestial. Las epístolas describen a Jesús como sacerdote, sumo sacerdote, propiciatorio y ofrenda. En otras palabras, el santuario es el centro del pensamiento de los escritores bíblicos. Los servicios del santuario. En el santuario trabajaban 38,000 levitas. Primera de Crónicas 23:3. Fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contados uno por uno, 38,000. 288 eran cantantes. Primera de Crónicas 25:7. Y el número de ellos, con sus hermanos, instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue 288. 4,000 músicos, 4,000 porteros. Primera de Crónicas 23:5. Además, 4,000 porteros, y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. 6,000 oficiales y jueces y todavía los sacerdotes que se dividían en 24 turnos. Primera de Crónicas 24:1. También los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Todos ellos trabajaban para hacer posible la mediación y el perdón de los pecados del pueblo de Israel. Describiremos a continuación 2 servicios básicos realizados en el santuario: el servicio diario y el servicio anual. Servicio diario, ofrendas por los pecados. 3. ¿Cuántos corderos morían cada día en el santuario? Éxodo 29:38 y 39. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Los sacrificios de la mañana y de la tarde eran ofrecidos diariamente, incluso en la fiesta de la Pascua, en el Pentecostés, en el día de la expiación o en cualquier otra fiesta especial. Por esto, se llamaba sacrificio continuo, porque no cesaban. Éxodo 29:42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros, para hablaros allí. Y eran una figura especial, un ejemplo del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Este sacrificio no era realizado por personas particulares. Era ofrecido en favor del pueblo como un todo. No era un sacrificio que el pecador ofrecía a Dios, sino un sacrificio que Dios ofrecía en favor de su pueblo.
Esto era un beneficio especial para los pobres, quienes no poseían animales para sacrificar, y para los israelitas que por ventura o desventura estuviesen distantes del santuario, como en el caso de Daniel, quien hacía sus oraciones con el rostro orientado hacia el santuario. Daniel 6, 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Había otro tipo de ofrenda en el santuario, ofrendas por los pecados cometidos. Cuando un israelita pecaba debía llevar un animal hasta el santuario. Se utilizaban diferentes animales para cada tipo de pecado. El animal más común era el cordero. El pecador colocaba las manos sobre la cabeza del animal, confesaba su pecado y enseguida lo inmolaba. El sacerdote tomaba la sangre de la ofrenda y la llevaba dentro del compartimiento del santuario, llamado lugar santo. En algunos casos, la sangre de las ofrendas debía ser salpicada en la cortina que separaba los compartimientos, santo y santísimo, y también era colocada sobre los cuernos del altar del incienso. Levítico 4, 5 al 7. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. De esta forma ingresaba el pecado dentro del santuario, a través de la sangre o a través de la carne, de la ofrenda que el sacerdote comía antes de entrar en el santuario. Así el santuario recibía los pecados diarios y, de esta forma, era contaminado. Por esta razón necesitaba de una purificación. Servicio anual, el día de la expiación o purificación. 4. ¿Qué otro servicio existía en el santuario y cuándo era realizado? Levítico 16, 29 y 30. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. El día de la expiación era el 10º día del séptimo mes, llamado Tisri. Esta fiesta anual era la purificación del santuario, que se realizaba solo una vez al año. Era uno de los días más importantes en Israel, y se lo celebraba con una ceremonia muy especial. Durante todo el año, el santuario era contaminado con los pecados que, simbólicamente ingresaban, mediante la sangre de los sacrificios. Así, los pecados eran perdonados, y el pecador era considerado limpio, aunque sus registros quedaban grabados en el santuario y lo contaminaban. Por esto era necesaria una purificación. Procedimientos preliminares. 5. Antes de realizar la ceremonia del día de la expiación, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Levítico 16, 3, 4, 11 al 14. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. La preparación para las festividades de este día comenzaba 10 días antes. Esos eran días de arrepentimiento destinados a operar un cambio en el corazón. El sumo sacerdote, que dirigía la ceremonia, tenía también una preparación especial. 1. Una semana antes del día de la expiación, se mudaba para los recintos del templo, para orar y meditar. 2. Se bañaba y vestía ropas santas. 3. Vestía un cinturón blanco y una mitra de lino sin ostentación para estar delante de Dios. Levítico 16, 4.
Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Antes de comenzar la expiación por el pueblo, el sumo sacerdote debía hacer expiación por sus propios pecados, debía estar limpio para ser el mediador entre Dios y su pueblo. Los ritos de preparación. 6. ¿Qué animales entraban en escena en el día de la expiación o purificación del santuario? Levítico 16, 5 al 10. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. 2 machos cabríos, eran separados el 10º día del 7º mes. Y eran sorteados, uno representaba al Señor y el otro era el chivo expiatorio, en hebreo, Azazel. Después de echar suerte sobre los machos cabríos, el sumo sacerdote tomaba un novillo y lo mataba, y un sacerdote colocaba parte de la sangre en un recipiente, la movía de modo que no se coagulara. Mientras tanto, el sumo sacerdote tomaba brasas del altar en donde las ofrendas eran quemadas, y las colocaba en un incensario. También llenaba sus manos de suave incienso y llevaba ambos adentro del santuario, en el lugar santísimo. Colocaba el incensario en el propiciatorio, el cual era cubierto por una nube, para que él no muriese. Levítico 16, 13. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Concluida esa parte, el sumo sacerdote salía para recibir del sacerdote la sangre del novillo, entonces llevaba esta sangre al lugar santísimo, donde la salpicaba con sus dedos sobre el propiciatorio, en dirección al oriente, por 7 veces. Al volver del lugar santísimo, el sumo sacerdote mataba el chivo expiatorio por los pecados del pueblo. Volvía a entrar al lugar santísimo, donde asperjaba la sangre con su dedo sobre el propiciatorio, como lo había hecho anteriormente con la sangre del novillo. Levítico 16, 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Después de esto, el sumo sacerdote volvía al patio y bendecía al pueblo. Entonces, cuando haya acabado de hacer expiación por el santuario, por el tabernáculo de reunión y por el altar, hará acercar el macho cabrío vivo. Levítico 16, 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, en representación de Azazel, y lo mandaban al desierto donde moría. 7. ¿Qué simbolizaban estos animales? Hebreos 9, 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Apocalipsis 20, 1 al 3, y el 9 y 10. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió.
Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El macho cabrío que representaba al Señor, el cual moría el día de la expiación, es un símbolo de Cristo, quien vino al mundo para morir por los pecados de la humanidad. Isaías 53, 7. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Apocalipsis 13, 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. La purificación del santuario era una ilustración de las tres fases del ministerio de Cristo. A. Sacrificio sustitutivo. B. Medicación sacerdotal. C. Juicio final. El chivo expiatorio, o Azazel, quien era llevado al desierto y abandonado para morir allí, es una representación de Satanás, quien después del regreso de Cristo, será encadenado por 1000 años. Jeremías 4, 23 al 26. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Apocalipsis 20, 1 y 2. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Después, cumplidos los 1000 años, será liberado para su posterior y definitiva destrucción. Apocalipsis 20, 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. El chivo expiatorio solo entraba en escena una vez terminada la expiación. Levítico 16, 20. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Satanás no participaba de la expiación de los pecados, sino que era destruido por sus propios pecados y por los pecados cometidos por la humanidad bajo su influencia. 8. ¿Cumplió Jesús con el simbolismo de los animales sacrificados en el santuario? Mateo 27, 50 y 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Lucas 24, 44 al 47. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Todos los sacrificios del santuario estaban direccionados a mostrar la salvación por la fe, e instruían al pueblo de Dios acerca del terrible carácter del pecado y señalaban el medio elegido por Dios para terminar con el pecado, es decir, el sacrificio del Hijo de Dios. Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó de arriba hacia abajo, indicando el fin de todo el sistema de sacrificios de animales, que por miles de años habían anunciado la muerte del Hijo de Dios. 9. ¿Qué sucedió con el santuario terrenal? Mateo 24, 1 al 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. La trayectoria del santuario terrenal.
El santuario terrenal fue el centro de adoración del pueblo de Dios durante siglos. La primera tienda fue construida por Moisés por orden divina. Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Este tabernáculo, o tienda móvil, viajaba con el pueblo por el desierto en dirección a Canaán. Algunos estudiosos creen que durante ese periodo de 40 años de peregrinación por el desierto, el tabernáculo fue cambiado o restaurado 41 veces. Cuando finalmente llegaron a Canaán, el tabernáculo fue establecido definitivamente en Silo. Josué 18, 1. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Cuando David llegó a ser rey, después que Dios le concedió la victoria sobre sus enemigos, sintió el deseo de construir un lugar digno de ser la morada del Altísimo. Segunda de Samuel 7, 1 y 2. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Pero por el hecho de haber sido un hombre de guerra, Dios no le permitió edificar el templo, y encomendó la labor a su hijo Salomón. Primera de Reyes 6. Siglos después este mismo templo fue reformado por Herodes, y desde entonces era llamado Templo de Herodes. Fue este el templo que Jesús visitó y del cual dijo: no quedará piedra sobre piedra. Mateo 24, 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Esta profecía de Cristo se cumplió en el año 70 después de Cristo. Cuando la ciudad de Jerusalén y el templo fueron destruidos por orden de Tito, el emperador romano. 10. ¿De qué santuario se habla en Daniel? 8, 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Si la profecía fue dada en los días de Daniel, y él vivió cerca de 600 años antes de Cristo, entonces no puede referirse al santuario terrenal. La profecía señalaba una purificación que sucedería al final del periodo de 2300 años, lo que excede por lejos la historia del santuario terrenal, que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Por esto el santuario que sería purificado al final de las 2300 tardes y mañanas, solo podía ser el santuario celestial. Hebreos 9, 23 y 24. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así como la purificación del santuario terrenal, en los días del Antiguo Testamento, representaba un juicio vindicador del pueblo de Dios, lo mismo sucedería al término de la purificación del santuario celestial. El pueblo de Dios será vindicado, la ley de Dios, que fue pisoteada por el cuerno pequeño, será restaurada y la iglesia remanente que estuvo escondida en el desierto por años saldrá a la luz. Apocalipsis 12, 6 y 16. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Ahora estamos listos para comprender la profecía de las 2300 tardes y mañanas que indican la purificación del santuario. ¿En qué año ocurrió este evento? ¿Qué importancia puede tener para los cristianos de hoy? Estas y otras preguntas serán comprendidas en nuestro próximo estudio. En este momento, solo nos resta recordar la promesa bíblica, Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi decisión. Después de aprender del maravilloso sacrificio de Jesús en la cruz por mí, en cumplimiento de toda la simbología de santuario terrenal, donde el inocente moría por el pecador, deseo tomar las siguientes decisiones. 1. Aceptar a Cristo como mi Salvador personal y dedicar mi vida a Él. 2. Ir por fe a los pies de Jesús a implorar perdón y gracia todas las veces que caiga en pecado.
3. Compartir con todos mis familiares y amigos la grandeza del amor de Jesús y los planes maravillosos que Él tiene para cada uno de sus hijos. ¿Acepto? Muchas gracias por seguirnos, un gran abrazo, Dios te bendiga. Nos encontraremos en el siguiente video. Te invito a suscribirte y seguir a este canal.